Hola, buenas a todos. Esto va a ser un seminario para el examen de certificación de Maya 2013. ¿Vale? Vamos a ir viendo todos los conjuntos de problemas que nos pueden plantear durante el examen y sobre todo lo que va a ser o va a consistir este seminario va a ser sobre todo cómo plantear hacernos el examen sin que suponga ningún problema. ¿Vale? A nivel de certificación, pues estos serían todos los temas que podrían llegar a aparecer dentro del examen. No van a aparecer todos, por supuesto, ya que va a ser 20 preguntas de las que puede caer cualquier tipo de tema que estamos viendo aquí. Vamos a ir viendo una a una, ¿de acuerdo?, qué cosas nos podrían preguntar. Lo primero, como estoy poniendo aquí, antes de nada, una vez que se descargue el proyecto que nos van a enviar desde Autodesk durante la certificación, lo principal es acordarse siempre de hacer set project en ese proyecto, para evitarnos luego problemas. ¿Vale? La primera parte que vamos a tratar va a ser la animación y de aquí sobre todo lo que vamos a ver, igual que va a pasar durante el resto de escenas que estemos analizando, va a consistir en una serie de pasos que nos van a pedir dar ellos y que nos van a pedir información sobre esos pasos para comprobar que lo hemos hecho bien. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en animación vamos a ver que nos van a pedir análisis de la animación, poder usar paths, cómo editar la animación, identificar constraints, listar constraints e incluso ver cómo podemos manejar layers o lo que también ellos llaman animation passes. ¿Vale? Por ejemplo, yo tendría esta escena en la cual si hago play lo que veríamos sería esa esfera dando unos serie de botecitos y demás. Bueno, pues una pregunta que nos podrían hacer sería, por ejemplo, en qué fotograma que ellos indiquen qué valor tendría, por ejemplo, el atributo de translate_any. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, seleccionaría esa esfera y si ellos me dijeran que en el frame 56 tengo que decirles qué valor tiene ese translate_any, lo único que necesito hacer es ir a ese fotograma en concreto y ver qué valor tendría ese atributo. Como veis, bastante sencillo. Vamos a pasar a otra escena en la que hablaríamos de motion paths. ¿Vale? En esta escena tendríamos una esfera, por ejemplo, y una curva, y lo que vamos a hacer simplemente es vincular esa esfera a esa curva. Ellos nos podrían decir, por ejemplo, que unamos esa trayectoria con esa esfera en, digamos, esos 100 fotogramas que vemos aquí. Pues lo único que habría que hacer es, primero, unir con un path esa esfera, iríamos a Animate, Motion Path, Attach to Motion Path, y aquí lo que haríamos es modificar los parámetros en caso de que nos hicieran falta. Yo en este caso, mi Time Slider ya me está marcando el rango de tiempo que ellos me pedirían, por ejemplo. Le daría a aplicar y lo que me podrían llegar a pedir, por ejemplo, sería que en el frame 50, qué valor podría tener esa esfera en el U-value, ¿de acuerdo? El U-value que sería el rango con el cual se está moviendo esa esfera a lo largo de esa trayectoria. Pues eso va a implicar simplemente, con la esfera seleccionada, ir a los inputs, a Motion Path y rescatar ese valor. Como veis, de nuevo, bastante sencillo. Vale, en esta escena vamos a ver cómo tratar, por ejemplo, con algo que serían las capas de animación. ¿Vale? Esta esfera, si yo me pongo a hacer play o scratchear en el Time Slider, vería que tiene una animación bastante sencilla. Bueno, pues lo que puede ocurrir es que me pidan, por ejemplo, qué valor tiene any en determinado fotograma. ¿Vale? Para eso yo voy a poder o hacerlo directamente sobre mi Time Slider y por si acaso lo que haría es comprobar en el Graph Editor que ese valor es el que corresponde. Al tener capas de animación tendríamos que tener cuidado, ¿de acuerdo? Ese anim layer que estamos viendo sería la animación que llevaríamos únicamente en TranslateX, mientras que en el base animation es donde me voy a encontrar la curva de animación de lo que sería el translate_any. Pues por ejemplo, en ese fotograma, en el 7, veríamos que el valor que tiene ese keyframe sería de 9.987. Bien, en esta escena lo que vamos a ver sería cómo tratar con los constraints, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en esta escena de aquí, si cojo esa esfera y me pongo a moverla,
vería que ese cubo me está siguiendo. Automáticamente puedo pensar que está agrupado, emparentado, etcétera, etcétera. Abrimos el outliner y comprobamos cómo estaría. Desplegaría y ahí vería el constraint que han metido. ¿De acuerdo? Aquí estaríamos viendo que sería un point constraint. Como veis, muy fácil de identificar el tipo de constraint que tiene asignado un objeto. Vale, lo siguiente que vamos a ver sería cómo identificar cámaras y qué tipos de cámaras nos encontraríamos dentro del programa. En esta primera escena lo que vamos a ver es que tengo creadas varias cámaras, ¿de acuerdo? Todas las que me permite crear el programa y como veis, pues bueno, una cámara convencional, una cámara con iConstraint, una cámara con iConstraint y el AppVector y luego, por supuesto, una cámara estéreo. Simplemente es ver, ¿de acuerdo?, diferentes tipos de cámaras que podríamos llegar a tener dentro de una escena. Vale, en esta escena tendríamos una cámara, ¿de acuerdo? Nos podrían decir qué tipo de cámara es, ¿vale? Está claro que sería una iConstraint. Y lo que podría llegar a ocurrir incluso es que nos pidieran hacer, ¿de acuerdo?, ese path con ese iConstraint. Muy sencillo, ya sabéis que simplemente sería seleccionar el nodo de ese iConstraint, ¿de acuerdo?, que sería este de aquí, junto con esa curva y de nuevo aplicaríamos un motion path. ¿Vale? Para comprobar ellos que estamos haciéndolo bien, lo que nos pueden decir es lo de siempre. En qué fotograma que ellos quieran, qué valor tendría, por ejemplo, ese iConstraint. ¿Vale? Como veis, de nuevo, muy sencillo. De acuerdo, en esta de aquí no voy a abrir ninguna escena y lo único es algo que nos pueden llegar a preguntar. Sería simplemente cómo podemos hacer operaciones para componer capas. Yo pienso que es algo muy sencillo y que ellos tampoco complican, ¿de acuerdo? Y bueno, pues simplemente si nos dicen, por ejemplo, cómo se debe de unir o con qué operación se tiene que unir el ambient occlusion, que sería AO, ¿de acuerdo? Pues nosotros diríamos que sería un multiply. El resto de operaciones, pues bueno, dependiendo, puede ser un plus o un screen, ¿vale? Dependiendo del tipo de capa. Con el siguiente apartado, que sería de Data Management, ¿de acuerdo? Ellos lo que nos van a pedir es comprobar que somos capaces de importar objetos, ¿de acuerdo? Como veis, también muy fácil. No vamos a parar a verlo dentro del programa, pienso que es muy sencillo, ¿vale? Simplemente tenemos que ir a File, Import y hacer las operaciones que ellos nos indiquen. Otra cosa que nos pueden llegar a preguntar sería tipos de archivos y distinguir formatos. Bueno, me podrían preguntar qué formatos con animación yo puedo llegar a traer dentro del programa. Pues, por ejemplo, FBX o el CAD o Atom, dependiendo del tipo de pregunta que nos hagan, serían esos formatos que nos están pidiendo. Bien, otro apartado que ellos distinguen y que separan y diferencian bastante bien sería el de dinámicas. ¿De acuerdo? En dinámicas nos pueden preguntar por tipos de rigid bodies, cómo funciona ese rigid body a nivel de propiedades, qué valores tengo que modificar o hacer para que funcione un soft body en condiciones y también, de nuevo, cómo distinguir un iConstraint. Como veis, preguntas bastante sencillas. Cambiamos de nuevo al programa. Y aquí tendríamos una escena con esas dinámicas, ¿de acuerdo? Si yo ejecuto un play para comprobar cómo se ve, ¿de acuerdo? Ahí lo primero que estoy viendo es que va demasiado lento, ¿de acuerdo? Esto hay que tener mucho cuidado con ello. Acordaros que cuando trabajamos con dinámicas siempre es muy buena idea tener el playback speed a play every frame, ¿de acuerdo? En real time ya sabéis que los valores de los cálculos que daría esas dinámicas pueden ser falsos. Primero cambiaríamos eso, volveríamos a lanzar un play y ahí veríamos que efectivamente ya lleva la velocidad a la que funcionan las dinámicas. Bien, ¿qué me podrían preguntar? Pues, por ejemplo, del objeto que está cayendo, de ese cubo, me pueden llegar a decir que en qué fotograma está cambiando de un objeto activo o pasivo. ¿De acuerdo? Pues eso yo lo puedo ver en mi time slider cuando selecciono ese cubo y simplemente veríamos en qué fotogramas se produce ese cambio. Estando en el 50 como un objeto pasivo, ya que active estaría en off, y en el 51 veríamos que estaría en on. Como veis, de nuevo, bastante sencillo. Otra cosa que nos podrían llegar a preguntar
serían diferentes valores que tenga aplicado, por ejemplo, esa esfera, a nivel de bounciness, fricciones y demás. Como sabéis, cosas que podemos encontrar fácilmente bien desde el Channel Box o incluso también desde el Attribute Editor, yendo a ese Rigid Body y buscando esos parámetros. Bien, la siguiente escena que nos podemos encontrar sería esta, ¿de acuerdo? En la cual yo tengo un softbody. Si lanzo de nuevo play, ¿vale? Vería cómo esa esfera actúa como un softbody. ¿Qué me pueden llegar a pedir? Bueno, pues por ejemplo me podrían decir que seleccionara las partículas que conforman ese softbody y implicar o explicar qué tipo de parámetros tengo asignados a ese softbody. Bueno, como estáis viendo, no aparecería en el visor, nos tocaría trabajar a nivel de outliner para ir a buscar, ¿de acuerdo?, esas partículas que tienen ellos ocultas y a partir de ahí, de nuevo, estaríamos buscando en el Channel Box esos parámetros. Como veis, de nuevo, bastante sencillo. Bien, en esta escena lo que tendríamos sería un enclose, ¿de acuerdo? Bueno, ahora llamado enmesh. Si lanzo un play, lo que voy a ver sería la siguiente animación, acá caería esa ropa y veríamos cómo de repente se suelta de ese constraint. Bueno, pues ese constraint lo que nos puede indicar es que lo identifiquemos, qué tipo de constraint sería. Yo creo que está bastante claro, viendo el locato, sabríamos que sería un constraint del tipo transform, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, de nuevo información que me pueden llegar a pedir. Simplemente, por ejemplo, indicarme cuál es el valor del atributo que hace que se suelte ese constraint en el fotograma, por ejemplo, 88. Bueno, pues con ese constraint seleccionado iría a ese atributo que tiene animación, que sería strength, por ejemplo, y simplemente sería indicarles ese valor. De nuevo, como veis, muy fácil. De acuerdo, en esta siguiente lo que vamos a distinguir sería lo que ellos llaman efectos, ¿de acuerdo? En ese apartado ellos distinguen localizar efectos atmosféricos, identificar eventos, identificar fields, localizar atributos de un optical effects, render type de una partícula, identificar sistemas de partículas. Como veis, sigue siendo un poquito la misma dinámica de todo lo anterior que hemos estado viendo, pero simplemente aplicado a diferentes apartados del programa. Bien, en esta escena, de acuerdo, según lo que hemos visto en esa diapositiva, me podrían llegar a pedir diferentes tipos de cosas, ¿de acuerdo? En esta escena en particular, lo que me van a decir es que existe un Lightfog 1 dentro de esa escena aplicada a una luz y me pueden pedir diferentes parámetros como el color que tendría ese fog o incluso su densidad. Bueno, pues para eso tenemos diversas maneras de poder llegar a ese Lightfog. La primera sería desde el outliner, ¿de acuerdo? Botón derecho en él, desactivaríamos la opción de Show DAG Objects Only y aquí aparecería ese Lightfog 1. Bueno, pues esta sería la primera manera de encontrar ese Lightfog. Otra manera, que yo también considero que es bastante rápida, sería utilizar, ¿de acuerdo?, un script sencillo para seleccionar directamente el Lightfog que nos han indicado ellos. Bueno, pues simplemente lo que haríamos es, voy a abrir el script editor para que lo podáis ver mejor, voy a hacerlo más grande, sería utilizar el comando select-r, un momento, tengo las mayúsculas activadas, select-r, y pondríamos Lightfog 1. Una vez que tengo escrito ese comando, simplemente lo ejecutaríamos y ahí directamente aparecería seleccionado ese Lightfog. Como veis, esto también es otra manera de agilizar el proceso de selección de las cosas que nos indiquen en el examen. Si me pidieran, por ejemplo, extraer la información del color, ¿de acuerdo?, simplemente haríamos clic en el Color Chooser y en función de lo que nos pidan, ya sea HSV, RGBs o lo que sea, tendríamos que ir a decirles qué parámetro es el que tiene dicho valor.